hermano. Toma tu lugar. Se me había olvidado mi Biblia y creo que era algo importante, ¿verdad? Y bueno, estamos avanzando en la palabra de Dios y hemos llegado a Primera de Pedro. Creemos acá en Calvary Compañerismo Cristiano que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso poder venir a Él, ¿verdad? Y creemos que cualquiera de nosotros que tiene este corazón y este deseo de escucharla, creerla, recibirla, ponerla por obra, puede ver transformación en su vida y puede conocer al Señor. Creemos que solo hay dos opciones: o es la palabra del hombre infalible, ¿verdad?, que no se sostiene, o es la palabra de Dios infalible. Dice el Salmo 119 que la suma de todas sus palabras es verdad y permanecen para siempre. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no la estudiamos para que ella se conforme a nuestras vidas, sino para nosotros conformarnos a ella. Y por eso, como siempre lo menciono, estudiamos la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y bueno, hemos llegado a esta carta después de ir por todo el Nuevo Testamento. En 8 años el Señor nos ha permitido llegar a Primera de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Escrita por Simón Pedro, hijo de Jonás. Así le tituló, así le nombró el Señor. Dios le da las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Él es el que inaugura la iglesia. Eso lo puedes ver en Hechos 2. Y bueno, la tradición muestra que Pedro murió en Roma crucificado aproximadamente 2 años después de escribir su segunda carta, por el 67-68. Y es muy importante el contexto en el cual esta carta está escrita, ¿verdad? La escribe a cristianos que están por entrar a una terrible persecución. Ni más ni menos que el emperador Nerón, uno de los emperadores más locos y egocéntricos que existían, que comenzó a hacer cosas horribles a los cristianos, iba a llegar. Y entonces el Espíritu Santo dirige a Pedro y lo inspira para que escriba esta carta a gente que va a entrar en tribulación. Y yo creo que es una carta relevante para nosotros, porque Cristo nos advirtió eso, que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Cuántos de acá no tenemos problemas? Ninguno, ¿verdad? La persecución no ha terminado, ¿verdad? Y Satanás sigue aborreciendo la iglesia de Cristo, ¿verdad? La ataca directa e indirectamente. Nuestros deseos pecaminosos también la atacan por dentro, por fuera, ¿verdad? El mundo, movido por Satanás y su filosofía, está constantemente hablando en contra de la verdad. Y Pablo lo que va a hacer, lo que está haciendo en esta carta, es darnos poderosas razones para no conformarnos a este mundo que está entregado a la incredulidad. Razones de peso que, aunque nos tomaran 80 años de nuestra vida padecer persecución por la verdad, estuviéramos agradecidos, estuviéramos llenos de esperanza, ¿verdad? Y te acuerdas lo que vimos en el capítulo 2, nos dice que somos un templo vivo donde adoramos al Dios vivo. Somos parte de un palacio donde servimos al Rey de Reyes, ¿verdad? Sacerdotes. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos puestos para este propósito importantísimo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a sus tinieblas, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Pedro nos está dando estas razones tan importantes. Y bueno, lo primero que dijo Pedro nos comienza a decir: bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en medio de todas las cosas que Dios nos ha dado? ¿Verdad? En medio de todo este privilegio tan grande que hemos recibido, nosotros tenemos una responsabilidad. Y comienza diciéndonos, ¿verdad?, que la manera de responder es: primero, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un cambio interno que produce un cambio externo. Eso es lo primero. Y la segunda responsabilidad es esta, ¿verdad? Es mantener buena, honorable, justa nuestra manera de vivir delante de los incrédulos. Y nos dice de qué se trata esto: cómo vivimos una vida que llame a las personas a decir: bueno, Cristo vive, ¿verdad? Se tratará de una vida caracterizada por leyes, por legalismo, por tradiciones religiosas. Eso es lo que nos va a hacer brillar en el mundo. ¿Será obra social? ¿Qué será? ¿Verdad? Y de todo lo que pudiéramos pensar, Pablo nos lanza esta curva, ¿verdad? Y nos dice: no, es una vida sumisa y obediente. Una vida que es caracterizada por el amor, que no busca sus derechos.
una vida que está lista para dar, para amar, para servir, para honrar, para respetar al más cercano. Y entonces es lo que nos muestra y nos dice, en primer lugar, comienza especialmente en este gobierno injusto como el de Nerón, comienza diciéndonos, sean sumisos y obedientes a las autoridades, ¿no? Porque eso es lo primero, lo que debe reflejar nuestro carácter cristiano. Si hemos nacido de nuevo, es esta base sobre la que construimos un testimonio creíble al mundo. ¿Cuál es? Precisamente un carácter sumiso y obediente a las autoridades, ¿no? Y no solamente eso, nos dice que también lo hagamos por obediencia y honra a Dios, ¿verdad? Dios nos dice, Dios ha establecido las autoridades y rebelarse contra ellas es rebelarse contra Él. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Vimos también que la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres incrédulos. Eso fue lo que vimos, ¿no? Y el día de hoy vamos a seguir con esto que ya se convirtió en una miniserie. Comenzamos primero eso, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma, cuida tu manera de vivir, ¿cómo? Sujétate a las autoridades, ¿verdad? Pero hoy vamos a seguir con la siguiente parte de esta nuestra miniserie y se titula Nuestra responsabilidad ante nuestra nueva identidad, ¿verdad? Y vamos a ver los versículos 18 al 25. Vamos a darles lectura. Dice así: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ahí vamos a leer. Dios bendice tu palabra, Señor, y te pido que nos ayudes en este día a recibir, Señor, tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Tenemos una nueva identidad, tenemos un llamado. Todo lo vimos desde el capítulo 1 y ahora Pedro pasa de llevar una vida sujeta y respetuosa como ciudadanos, ahora pasa de la política al trabajo, ¿no? Y comienza a mandarnos a los creyentes que son siervos o esclavos que se sometan a sus amos, ¿verdad? Estamos hablando de aquella cultura. En nuestros términos, en nuestra cultura, podríamos decir que está hablando de los empleados cristianos que deben respetar y obedecer a sus empleadores. Y una vez más, checa lo interesante. Nos manda a someternos a un gobierno injusto, ¿verdad? Como Nerón. De la misma manera nos manda a someternos en el ámbito del trabajo, y él les está hablando a una cultura donde no había derechos laborales, no había nada de esas cosas. En aquellos tiempos Roma, toda su fuerza laboral consistía en la esclavitud, ¿verdad? Y había algunos buenos amos que trataban a los esclavos como miembros de la familia, los apreciaban, ¿no? Pero muchos hacían lo contrario. Cuentan algunos escritos como Aristóteles, gente famosa de aquel tiempo, que eran considerados como propiedad, no eran personas. Para ellos era una herramienta viva, si se descomponía, pues tírala mejor, ¿verdad? Y muchos escribían eso, que lo que distinguía a una bestia de una carreta a un esclavo es que el esclavo podía hablar, ¿no? Entonces, si eran maltratados, no podían ir a ningún lado a pedir ayuda, ¿no? Las leyes eran muy chiquitas que los protegían y prácticamente no tenían derechos. Entonces imagínate en qué contexto está pidiéndonos Pedro sujeción y obediencia. Y no creo que ninguno de nosotros tengamos una situación así, ¿verdad? No es así. Y nos vuelve a recordar este mandato: sumisión y respeto. Lo vimos la semana pasada, es un rasgo de carácter de quien ha nacido de nuevo, ¿no? Hemos sido rescatados de las tinieblas, ¿te acuerdas? Lo vimos. Antes éramos rebeldes por naturaleza, esa era nuestra naturaleza, pero hoy hemos entrado al reino de los cielos a través de la pobreza espiritual, a través de llorar mi pecado y finalmente cederle mis derechos, los derechos de mi vida a mi Señor, ¿verdad? Y esto es lo que nos está diciendo Pedro. Nuestro ámbito laboral no es diferente. Ahí también debo brillar para Cristo. Y la manera de brillar para Cristo, entre otras cosas, lo principal es manifestar este rasgo de carácter,
¿verdad? No son cosas externas. Es este rasgo de carácter llamado mansedumbre, humildad, sumisión, respeto, ¿verdad? En este mundo este rasgos de carácter el mundo no los valora, ¿verdad? Minimiza estas cosas, pero para nosotros es lo más valioso y hoy vamos a ver por qué, ¿no? Y mi primer punto es ese: la sujeción y el respeto no se dan condicionados. Es lo que aprendemos aquí. Comienza el versículo 18, dice: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿verdad? Esta palabra criados viene de una raíz que significa un sirviente doméstico. Ahora, ¿por qué nos ponemos a pensar por qué Pablo, por qué todo el Nuevo Testamento habla tanto a los esclavos? Bueno, porque la mayoría de los convertidos, ¿verdad?, de los convertidos de la primera iglesia o de toda esta iglesia eran esclavos precisamente. Por cada persona creo que había como 6 o 7 esclavos, imagínate, por cada ciudadano romano. Pero entonces ellos vinieron a Cristo y de pronto podían decir: bueno, ahora yo soy libre en Cristo, entonces eso significa que ya me puedo rebelar contra este amo, ¿no? A otros, imagínate, Dios les había permitido tener un puesto de autoridad en la iglesia. Ponle que fueran pastores, y si de pronto sus propios amos se convertían, entonces en el ámbito de la iglesia el esclavo del amo iba a ser su pastor. Entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo comportarse en esta situación, ¿no? Y es muy interesante ver también cómo nunca la palabra de Dios intentaron incitar a una revolución de esclavitud. Y te voy a decir que algunos siglos después la esclavitud terminó abolida en aquellos tiempos, ¿no? Pero Jesús nos da el ejemplo y es lo que vamos a estar viendo. Mateo 20, 27 al 28 nos dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De ahí comienza esta actitud. ¿Quiénes somos? De Cristo, ¿verdad? Después de haberle lavado los pies, ¿verdad? Precisamente Jesús toma el lugar del criado de más baja categoría, del criado de la casa de más baja categoría, y le lava los pies. ¿Y qué les dice? En Juan 13 al 16 dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan, ¿no? Y nos ordena Pedro una vez más: manténganse sujetos, ¿verdad? Pónganse bajo autoridad voluntariamente, y no solamente háganlo, nos dice háganlo con la actitud correcta, porque es lo que está diciendo Pedro, con temor, ¿verdad? En primer lugar, sométanse voluntariamente, pero háganlo sin amargura, sin resentimiento, ¿verdad? No lo hagan de mala gana. Respeto es la palabra phobos, ¿verdad? Donde viene la palabra temor de Dios, pero es esto: reverencia, respeto profundos. Algo interesante. Esto nos debe recordar algo, mis hermanos. Entre nosotros como cristianos ya de por sí no debemos debemos cuidarnos de no tener un ambiente de orgullo y superioridad, ¿verdad? Cristo ya nos lo enseñó. Entre nosotros, ¿qué debería reinar? Sujeción unos a otros. Efesios capítulo 5, versículo 19 creo que nos dice: sumétanse unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Esa responsabilidad es de todos, no te olvides de eso. La responsabilidad de someternos unos a otros es de todos, no es nada más de los líderes, no es nada más del pastor, es tuya también. Todos nos necesitamos someter unos a otros, ¿verdad? Ahora, llegando al ámbito laboral, no nada más es someterse, como dice aquí, sino hacerlo con temor y reverencia, con el mismo temor y reverencia que le tienes a Dios, hacerlo con tus amos. Mira, Efesios 6, 5 al 9 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Checas aquí algunos puntos importantes. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Mira, ahí ese texto yo creo que lo podrías poner en tu refrigerador, traerlo en tu cartera, llevártelo a tu trabajo. Versículo 7 dice: trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Otra vez, y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Checa los principios de trabajo, nuestra ética de trabajo, la cual deberíamos usar como cristianos y que deben quedarse en nuestra mente y nuestro corazón. En primer lugar, a quien realmente estás sirviendo es al Señor.
Tu jefe en tu trabajo es Jesucristo. Es a Él a quien le estás sirviendo. Es Él el que te va a recompensar. Si te quitan el trabajo, Él es el que te está quitando el trabajo, ¿verdad? Si te suben el sueldo, Él es el que te está subiendo el sueldo. Si te lo bajan, Él te lo está bajando. Si te están promoviendo, Él te está promoviendo. Si te están degradando, Él te está degradando. Y todo porque Él tiene propósitos específicos. No tienes que olvidar eso. Tu trabajo, lo que estés haciendo, no sé a qué te dediques, pero es tu ministerio. Tu primer ministerio es tu casa. Vienes a la iglesia, aquí también puedes tener un ministerio, pero tu trabajo es donde pasas más tiempo, ¿verdad? Aparte de tu casa. Y el día en que fuiste llamado por Jesucristo, Él te llamó a servirlo. Y no esperes decir, no, pues yo no tengo ministerio. Ya tienes uno, donde estás trabajando, ahí donde estás. Sírvelo fielmente. No te dejes llevar por los incrédulos, ¿verdad? Los incrédulos se sirven a sí mismos, viven centrados en sí mismos, viven para exigir sus derechos. Pero te voy a recordar algo. ¿Cuál es el fundamento del cristiano? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa eso? Yo estoy muerto. Un muerto no tiene derechos, ¿verdad? Un muerto no exige que le cuiden la autoestima, porque no tiene autoestima, está muerto, ¿verdad? Nunca he visto un muerto que se queje, ¿por qué me vistieron tan feo en mi funeral? No es así, ¿verdad? Nosotros estamos muertos en Cristo y confiamos en su soberanía y en su sabiduría. Y entonces Pedro nos da otro principio maravilloso, ¿verdad? La sujeción y el respeto no se deben dar porque alguien lo merezca o se lo gane. Nosotros damos sujeción y respeto por quienes somos, por nuestra identidad. No estamos buscando razones para respetar u obedecer. ¿Por qué? Porque es a Cristo a quien servimos, ¿verdad? Definitivamente agradecemos si tenemos pues jefes comprensibles y buenos, pero de la misma manera si tenemos gente cruel, insoportable y mala, esto significa que tenemos que orar por ellos también, porque estamos sirviendo al Señor. No estamos trabajando meramente por un cheque. Nuestro Señor es el que nos sostiene, ¿verdad? Y nuestro ministerio donde estamos trabajando, queremos que Cristo brille. Cristo viene pronto, el infierno es un lugar horrible y es eterno. Y nuestro deseo debe ser, Señor, quiero que estas personas se salven, y en especial esta persona, si es así, debe tener problemas muy graves. Te pido por esta persona, pedirle al Señor por misericordia por esa persona, ¿no? Pedirle al Señor por comprensión para ese Señor, el sentir de Cristo por esa persona, ¿no? Orar por los crueles insoportables de esta manera, ¿no? Pedir misericordia, darles todo respeto porque estoy haciéndolo para Cristo. Ahora, mira, buenos y afables describen a una persona amable, compasiva, magnánima, bondadosa, ¿verdad? Comprensiva. A ellos es fácil someterse, pero el malo o el difícil de soportar implica a alguien torcido, perverso o deshonesto. Obviamente, si es un trabajo que no honra a Dios, si es un trabajo que no va conforme a la ley, pues nada tienes que estar haciendo ahí. Pero si es un trabajo, ¿verdad?, que es legal todo esto, necesitas hacerlo como para el Señor, ¿no? Ahora, sea bueno tu jefe o sea malo, si no es creyente, necesitan ambos a Cristo por igual, ¿no? Y si te toca uno difícil de soportar, necesitas someterte a él con todo respeto. Ya lo vimos también la semana pasada con respecto al gobierno, ¿verdad? No siempre hay un gobierno justo. Tenemos que someternos a eso, a menos que nos estén impulsando a hacer algo o nos estén obligando a hacer algo que no es legal, ¿verdad? Que no es correcto, ¿verdad? Ahí no podemos ir en contra de lo que Dios dice, pero tenemos que verlo como si estuviéramos haciendo para Cristo. Y créeme algo, cuando tú haces eso en tu trabajo, eso te da libertad. Dios te da libertad, Dios te da gracia para soportar. Y de alguna manera yo he visto en general cómo hasta Dios te da gracia con ese hombre, con ese mal hombre, ¿verdad? Y dos cosas más en este versículo. Primera, si esta es la actitud que debe tener un creyente en su trabajo, dime una cosa, ¿hay lugar para que el cristiano esté envuelto en rebeliones, en protestas, en motines, en huelgas, en grilla, como dicen, ¿verdad?, en desobediencia de cualquier tipo? ¿Verdad que no? Eso no nos llama el Señor. Nosotros no debemos estar por ahí en ninguna de esas cosas. Eso sería estar en rebeldía contra Dios. Acuérdate, ya antes estábamos en rebeldía contra Dios, pero hoy nos hemos rendido a Él. Segunda, checa cómo el Señor y la Biblia nos viene hablando de sujeción y obediencia, porque la semana que entra vamos a hablar de la sujeción y la obediencia dentro de la familia, ¿verdad? Y eso ¿qué le toca a la mujer? Sujetarse al marido. ¿Qué le toca al hombre? Sujetarse al Señor Jesucristo. Pero es el mismo principio. La causa es la misma, no cambia. Es nuestra identidad, ¿verdad? Es la esperanza que los creyentes albergamos, el Salvador que amamos y servimos. Por eso es que manifestamos
sus rasgos de carácter interno, ¿verdad? Ahora sí, punto número 2. Lo primero ya vimos, ¿verdad? Necesitamos no buscar razones. La segunda es la causa de la sujeción y el respeto es la conciencia y la aprobación de Dios. Esto también nos va a ayudar bastante. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Entonces, checa, sujetarse y respetar a los jefes que no lo merecen, ¿verdad? Por ser crueles o malos, me gusta mucho, es algo que Dios aprueba. Esta palabra significa eso, Dios se complace, le produce gozo, atrae su favor hacia nosotros, ¿verdad? Cuando estamos padeciendo, sufriendo dolor físico o mental injustamente, ¿verdad? Y aún así hacemos nuestro trabajo con humildad, con sumisión hacia nuestros superiores, eso le trae gozo a nuestro Señor. Pero checa la motivación, es algo muy importante. Dice, a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Otras versiones la traducen por sentido de responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Por saber lo que es correcto delante de Dios, ¿verdad? Porque si mi motivación es mi responsabilidad delante de Dios, honrarlo, agradarlo, traerle gloria, la salvación de las almas, ¿verdad? Y este celo por la verdad me lleva precisamente a padecer injustamente, a sufrir molestia, ¿verdad? Lo voy a poder hacer, porque si no tengo esta motivación en mi corazón, sencillamente a la primera de cambios me voy a sentir víctima. Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Cómo sufro con esta gente tan malvada? ¿No? Por eso lo primero que nos pide el Señor aquí es, necesitas el corazón correcto, porque Dios mira el corazón, ¿verdad? ¿Por quién lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo en el nombre de Cristo y para Cristo, porque este es el tipo de servicio que Dios espera de sus hijos. Acuérdate, no esperes a que Dios te abra un servicio en la iglesia para que digas que estás sirviendo al Señor. Ya lo estás sirviendo en tu hogar, ¿verdad? Y este es el tipo de servicio que Dios espera de sus hijos. Un carácter. Cualquier otra cosa es piratería. La segunda sería, ¿de quién estás esperando aprobación? Porque si estás esperando aprobación del mundo y de su gente, ¿verdad?, pues nunca vas a estar conforme. Y delante de Dios no hay punto medio. Acuérdate lo que dijo el Señor. Si a mí me rechazaron, si a mí me persiguieron y me aborrecieron, a ustedes los van a perseguir, rechazar y aborrecer, ¿verdad? Y es cierto, no se preocupen, yo sé que es cierto. El mundo ama a los suyos y les da premios y hacen club de fans, etcétera. Pero me aborrecen a mí. Y si los aborrecen a ustedes, deben recordar algo. Yo los amo a ustedes, yo los elegí a ustedes. Pero la pregunta es esa. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu reino? ¿Dónde es donde quieres desenvolverte precisamente? Si estás en el reino de Jesucristo, entonces debes saber que estás en buen lugar a pesar de que el mundo te aborrezca. Mateo 16, 25 al 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Verdad? Y checa a quienes, otra vez te recuerdo a quienes Pedro les está diciendo. Eran siervos, no que les habían quitado el cheque, les habían corrido algo por el estilo. Eran siervos que quizá no les estaban dando de comer, quizá los estaban haciendo trabajar como burros 16 horas, quizá los estaban castigando injustamente, ¿verdad? Y ellos no tenían un lugar para ir a quejarse o demandar o que le exigir una indemnización, ¿verdad? Presentar demandas civiles. Entonces es algo muy importante. ¿Cuál es el punto? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Te has entregado a Él en verdad? Porque aquí es donde comienza todo. Si te has entregado a Él, entonces lo que va a suceder es que va a ser tu gozo y tu privilegio y tu motivo de presumir, como Pablo. Vas a decir, sí, soy de Cristo y por eso estoy sufriendo esto, ¿no? ¿Qué decía Pablo? No, sufrí por causa de Cristo. Y les dice a los filipenses, a ustedes les es concedido. Y los apóstoles, después de ser latigados la primera vez, salen gozosos. Imagínatelos. Nos latigaron, nos lastimaron por causa de Cristo. Es decir, me identificaron verdaderamente con Cristo, ¿verdad? Jesucristo dijo, el mundo ama a los suyos. Hay de ustedes cuando el mundo hable bien de ustedes, porque así hicieron con los falsos profetas, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, Chuy, ¿a poco estás en ese punto? Bueno, honestamente esa es mi batalla y yo creo que es tu batalla, ¿no? Porque para la carne es muy complicado, es muy difícil. Pero cuando permanecemos en Cristo es cuando podemos vivir estas cosas, ¿no? Fortalecidos por el Espíritu Santo y comenzar a ver nuestras promesas y andar en el Espíritu, ¿verdad? Dice el versículo 20, dice, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis. O sea, piensa en esto. Alguien puede llegar y decir,
me castigaron, me degradaron, me regañaron en mi trabajo, ¿verdad? O me despidieron, pero sabes que estoy orando y lo estoy resistiendo en el Señor, así es de que apláudanme, ¿no? Y le preguntas, ¿y por qué te pasó eso? Pues es que no paraba de llegar tarde, ¿verdad? Es que no me aguanté y le dije sus verdades al jefe, ¿no? O es que me agarraron haciendo tranza. No, pues nada que ver, ¿no? O sea, si estás soportando las consecuencias de una mala conducta, que bueno, más te vale estar arrepentido y humillado delante del Señor, ¿verdad? Porque hay muchos que aún a pesar de eso le echan la culpa a Dios y se indignan, ¿no? Porque ¿por qué no me dejas pecar a gusto, Señor? ¿Verdad? Sin consecuencias, ¿no? Mira, Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Pero lo que nos está diciendo aquí Pedro es que en eso no hay mérito alguno, ¿verdad? Si estás recibiendo las consecuencias de tus pecados con humildad, qué bueno, así debe ser. Pero lo que causa verdaderamente mérito delante de Dios es cuando tú estás haciendo lo correcto y por hacer lo correcto recibes persecución o sufrimiento. Eso es lo que causa gozo del Señor y eso es lo que tiene que estar consumiendo nuestro corazón y nuestra mente. Versículo 20 dice, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿verdad? Y esto, soportar es esta paciencia alegre, soportar peso, ¿verdad? Y esto es algo que Dios aprueba. El Señor nos dio esa bienaventuranza, muy poco se predica como bienaventuranza y no está en muchas de los cuadritos estos que dicen promesas de Dios, pero mira, ahí está, Mateo 5, 10, 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, subráyale ahí, ¿ok? Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es algo muy importante, ¿verdad? El Señor nos está diciendo que hay algo muy especial en sufrir, ¿verdad?, agravio por causa de hacer lo correcto. Y checa cómo aquí caen a tierra todos esos pensamientos, ¿no? De que, no, pues es que ahora que me estoy portando bien, ahora que estoy yendo a la iglesia, me va peor, ¿verdad? No es así. Acuérdate de algo con respecto a esto. Mientras estás haciendo lo malo, estás sembrando. Y tarde o temprano salen los espinos y los cardos que sembraste, ¿verdad? Y no te la vas a acabar. Estás llenando como un vaso con injusticia. Y cuando se derrama, ¿verdad?, ya no hay camino atrás. O sea, hay veces que piensas que no está pasando nada, pero sí está pasando. Pero aquí esto es algo distinto. Si tú estás sufriendo por causa de la justicia, es un privilegio y es causa de gozo. Y esto solamente lo vas a sentir si en verdad estás caminando con Dios. Si estás centrado en ti mismo, siempre te va a parecer injusto y te vas a resentir contra Dios, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas lo que le pasó a David en el Salmo 73? Mira, Salmo 73 dice David lo que le pasó. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Y checa por qué. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos. Su mirada se quitó de Cristo y comenzó a ver a la gente. Los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Y sigue diciendo el versículo 7 al 9, dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan de maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra, ¿verdad? Y es cuando dices, pues yo que estoy haciendo bien y mira a ellos que hacen mal, les va bien. Pero mira en qué momento cambia la perspectiva de David. Salmo 73, 17 dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces necesitamos, mis hermanos, enfocarnos en las promesas de Dios. Entender que Dios tiene un plan. Dios está en perfecto control de cada situación, de cada evento, y recordar el final. Él va a vencer, ¿verdad? Lo mencionamos en la clase del viernes, en la centralidad de Jesucristo. Dios está más interesado en lo interno, ¿verdad?, y en lo eterno, que en lo externo y pasajero.
El mundo nos distrae con lo externo y pasajero, pero Dios está más interesado en lo eterno y eterno. Número 2, Dios está más interesado en hacerte santo que en hacerte feliz, ¿verdad? Y eso no nos cae, pero vamos a seguir viendo esto. Dios quiere que seas santo, no que seas más feliz, ¿no? Dice el siguiente punto, vamos a ver. Número 3, hacer lo que es correcto y por ello recibir retribución es una oportunidad de ser como Cristo. Y aquí se pone todavía más bonito. Dice, me encanta, versículo 2:21a. Pues para esto fueron llamados. Y tú vas a decir, bueno, ¿a poco fui llamado para el sufrimiento? Bueno, no, Dios no es un sádico masoquista, ¿verdad? Acuérdate lo que vimos en su llamado, nos llamó a pertenecerle, esa es la santidad, a ser suyos, a escogerlo a Él. Nos lavó, nos limpió, nos adoptó, nos puso en una posición de privilegio inigualable, ¿verdad? Al hacernos su pueblo, sus sacerdotes, al darnos su misericordia cuando no habíamos recibido misericordia, ¿verdad? ¿Te acuerdas a lo que nos llamó en el capítulo? Lo he repetido muchas veces, a abstenernos de los deseos carnales que están batallando contra nuestra alma, contra nuestro nuevo corazón. Nos llamó a mantener buena nuestra manera de vivir. Nos llamó a hacer el bien, a honrar a todos, a amar a nuestros hermanos, a temer a Dios, a honrar a nuestras autoridades, ¿verdad? A manifestar este rasgo de carácter de mansedumbre y humildad. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio porque al mundo no le gusta esto, a nuestra carne no le gusta. Pero ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué significa piadoso? Tomando en cuenta a Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí al final? Padecerán persecución. Esto es normal. Esto es normal para aquellos que hemos venido a Cristo. Cuando Dios y su Espíritu Santo nos trasladan del reino de las tinieblas a su luz admirable, en ese momento nos convertimos en enemigos del mundo. En ese momento somos blancos de ataques injustos y horribles. Pero ese es el llamamiento que vivimos y esto es algo temporal. Y tienes que saber que no estamos solos. Pedro más adelante lo va a decir. Hey, cristianos del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, no se preocupen. Es lo que ustedes están sufriendo, lo están sufriendo en todas partes del mundo. Cualquier cosa que usted esté sufriendo por causa de la justicia, lo están sufriendo en Siria, en Medio Oriente, en México, ¿verdad? En los lugares. A todos estamos, pero tenemos un divino llamado. Tenemos un llamado inigualable. Dios nos ha escogido y es algo precioso. Y tenemos un campeón, ¿verdad? Quien ganó, quien venció las tinieblas. Y en Él es en quien tenemos que poner nuestra mirada. Ese es Jesucristo. Y nos empieza a decir eso, cómo Cristo es nuestro ejemplo. Dice versículo 21, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjate, interesante otra vez. Así Cristo nos dio ese ejemplo. Padeció por nosotros. Número 2, nos dejó un ejemplo. Y número 3, ¿verdad? Nos dejó sus pisadas para seguirlo. Entonces, cualquier padecimiento que sufrimos en cualquier ámbito de nuestra vida y en especial en nuestro lugar de trabajo, tenemos que voltear nuestros ojos a Cristo. Otra vez, necesitas una vida cristocéntrica. Si no estuviste el viernes, escucha ese mensaje, es muy importante. Y Filipenses 2:2 muestra el camino del reino de los cielos, ¿verdad? Si somos cristianos, este es el camino del reino de los cielos. Es contrario al camino de este mundo. ¿Cuál es el camino del reino de los cielos? Sacrificio, servicio y humillación. Dime cómo ganó Cristo nuestra salvación. En primer lugar, ahí en Filipenses capítulo 2, se despojó de su gloria, no de su deidad, pero sí se despojó de su gloria. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Siendo el Dios infinito, se identificó con nosotros, se humilló a sí mismo. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Murió como el peor de los criminales. Cristo murió en nuestro lugar para salvarnos de la paga del pecado. ¿Cómo nos redimió? Con sufrimiento. ¿Cómo nos salvó? Con padecimiento, ¿verdad? Y es cierto, nosotros no nos va a tocar ya morir por la salvación de nadie, porque Cristo ya lo hizo, pero sí sufrir por causa de la verdad, ¿verdad? Y Él nos dejó este ejemplo. En primer lugar, esta palabra ejemplo nos habla como de cuando calcas un dibujo, ¿no? Que lo pones abajo y le pones una hojita más clarita arriba y comienzas a escribir arriba, ¿verdad? Como un bosquejo. Eso es. Así le enseñaba a los niños a escribir el abecedario. Les ponían el abecedario abajo y arriba ellos tenían que trazar. Y esa es la misma manera, mis hermanos. Nosotros tenemos que comenzar a trazar nuestras vidas sobre el ejemplo de Cristo,
¿verdad? Es muy importante. ¿Cómo es Cristo? Por eso tienes que estar enfocado. ¿Quién eres tú, Señor? Revélate a mi vida. Y seguir sus pisadas, ¿verdad? Literalmente seguir sus huellas, su rastro. Ir por el sendero de Cristo, ¿verdad? Ir en la misma dirección y actitud que Cristo tuvo. ¿Por qué? Porque así es. Y muchas de las veces van a ser senderos de injusticia contra nosotros, ¿verdad? Y Cristo obedeció a la perfección. Checa en eso, porque Cristo obedeció a la perfección y aún así no se libró de la tribulación. Pero ¿qué no tenemos que olvidar? ¿Te acuerdas desde el capítulo 2? Somos extranjeros y peregrinos. Vivimos en un mundo hostil a la verdad. No te quites eso de la cabeza, ¿verdad? Este mundo no es eterno. Tú no eres eterno aquí. 150,000 personas mueren diariamente. Dios sabe cuándo nos toca, pero no somos eternos aquí. Y Cristo, o nosotros vamos o Cristo viene. Y Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Pero yo necesito estar enfocado como cristiano siguiendo sus pasos, ¿verdad? Porque es la única manera en que voy a encontrar verdadero propósito y plenitud. La única manera en que voy a encontrar gozo. Si estoy yendo tras los pasos o tras la presión de este mundo, siempre me voy a encontrar vacío y muy probablemente pecando contra Dios, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Ahora, piensa en esto. De cualquier manera, esta vida, porque esas 150,000 personas que mueren diariamente pueden ser cristianas o no, incrédulas o creyentes, ¿ok? Entonces, de cualquier manera este mundo, dime, ¿es justo para los malos? No, para nadie. A cualquiera le sale en cualquier momento enfermedad, dificultad, muerte, ¿verdad? Viene la muerte como un policía que arresta a las personas. Pero nosotros no debemos padecer como el mundo padece. Porque de todos modos el mundo padece. Nosotros no debemos padecer por injusticia, sino por causa de la verdad, porque amamos a Cristo. Cristo es nuestro modelo. ¿Cómo nos decimos ser? ¿Qué nos decimos ser? Cristianos, ¿no? ¿Qué somos? Cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Pues es esta palabra, ¿verdad? Pequeños Cristos. Eso es lo que somos. Nuestra meta es Cristo. Si nos decimos cristianos es eso, ¿verdad? Hacer a Cristo el centro de nuestras vidas y vivir para Él, ¿no? Y checa esta enseñanza, porque yo creo que en muchos púlpitos jamás veremos predicado este texto de la palabra, porque se está predicando muchas veces otro evangelio totalmente distinto. Y mira qué dañino es un evangelio contrario a esto. Es un falso evangelio que te está predicando tu mejor vida ahora. Soy cristiano, ¿por qué? Porque quiero mi mejor vida ahora, porque quiero tener todas las bendiciones para mí, quiero mi comodidad, quiero los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. Esas son las bendiciones que yo creo que son. Acuérdate, es otro extremo. Y ese no es el mensaje de la Biblia, ¿no? Y comienzas a ver lo que es una maldición, ¿verdad? Lo que Dios ve como una bendición, perdón, lo comienzas a ver como maldición, ¿no? Y hasta se empieza a pensar de la gente, no, se ha de estar portando bien mal, porque pues mira cómo le va mal. No necesariamente, ¿verdad? Sí hay consecuencias de hacer cosas malas, pero en cierto sentido, checa lo horrible de predicar una falsa y creer una falsa doctrina. Porque el ejemplo de Cristo no es el orgullo, el ejemplo de Cristo es al contrario. Se hizo siervo de todos, se hizo pobre y con su pobreza nos enriqueció, ¿verdad? Y es en un sentido espiritual, no riquezas injustas, ¿verdad? Temporales. Entonces tenemos que cuidarnos del amor al dinero y checar cómo el mensaje del evangelio es contrario. Y comenzar a aprender, porque eso nos va a traer madurez, eso te va a traer madurez, mi hermano, a pesar de cualquier circunstancia. Tu prosperidad no es tu mejor vida ahora, tu prosperidad es gozo, paz y descanso que solamente vas a encontrar en Jesucristo y solo en Él, no en las cosas de este mundo. Y mientras tanto a nosotros nos toca hacer sal y luz, necesitamos aprender y madurar en esto. Entonces, piensa en esto. No, pues es que yo estoy muy preocupado por tener un buen testimonio. Yo quiero hacer una buena diferencia entre el mundo y los cristianos. Pues checa que esta es la manera. Esa es la manera. ¿Estás muy preocupado por esto? La manera no es legalismo, porque cualquier religioso puede tener este legalismo, ¿verdad? En cuestiones externas. No hago, no esto, no lo otro, no brinco, no salto. Pero una vida controlada por el poder del Espíritu Santo, una vida que manifiesta la gracia de Dios, es algo que no se puede imitar. Y eso es lo que nos hace diferentes en el mundo. Sujeción, respeto, amor, perdón, servicio, amor, fruto del Espíritu, mis hermanos. Y al manifestar este carácter hay tribulación por causa de la justicia, ¿verdad? Pero dice Pedro, eso pasa, no se preocupen, no somos de este mundo, somos extranjeros. Punto número 4 y último, dice, Cristo es nuestro ejemplo que imitar
y nuestro camino a seguir. Dice, Cristo practicó una justicia perfecta. Y nos empieza a decir Cristo, lo que hizo el Señor Jesucristo, y aún así fue crucificado. En primer lugar nos dice, Él no hizo pecado, ¿verdad? Se hizo como uno de nosotros, se vistió de nuestra carne, de nuestros huesos, en toda la expresión de la palabra. No dejó de ser Dios jamás, pero vivió en un cuerpo como el de nosotros, con debilidades, ¿verdad? Tendencia a la enfermedad, sudaba, se cansaba, susceptible a lo temporal, susceptible a la tentación, pero con una diferencia: Él nunca pecó, siempre hizo lo bueno, jamás rompió la justicia de Dios. ¿Sabes qué tiene esta palabra como raíz? La de hacer pecado es hacer violencia. Hacer violencia, literalmente violentar la justicia y la santidad de Dios. Eso es lo que hacemos cuando pecamos, la violentamos. Y Jesucristo jamás violentó la justicia y la santidad de Dios. Nunca hizo pecado. Número 2, ni se halló engaño en su boca. ¿Cuál es la manera más fácil de pecar para una persona, mi hermano? Pues la boca. Con la boca es facilísimo pecar, ¿verdad? Al murmurar, al agredir, especialmente al engañar, ¿no? Con la boca directa y claramente habla de lo que está en nuestro corazón, habla de lo que está lleno, y es muy fácil pecar de esa manera, ¿verdad? Y nos dice también la palabra cómo Satanás es padre de mentira, ¿no? Cómo en él no existe verdad, ¿verdad? Y nuestra naturaleza caída manifiesta fácilmente todas estas cosas. Pero a diferencia de eso, Cristo jamás dijo una sola mentira, ¿verdad? Mentira es la palabra dolos, de donde viene la palabra dolo. Jesucristo siempre glorificó al Padre, ¿verdad? Siempre le trajo gloria, siempre habló verdad. Eso es algo muy importante. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso es interesante. A Jesús lo maldijeron. ¿Por qué maldijeron a Jesús, mi hermano? ¿Por algún mal que hizo? No hizo nunca ningún mal. ¿Sabes qué se la pasó haciendo el Señor? Pregonando libertad, perdón de pecados, invitando al arrepentimiento, a la reconciliación. Mira lo que dice en Lucas 4, 18 al 19, lo que él pasó predicando. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! A predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Ese fue su ministerio. ¿Y cómo le respondieron, mi hermano? Con maldición. A Cristo lo maldijeron. Hasta la fecha, una de las groserías que más me molestan hoy en día es cuando la gente maldice con el nombre de Cristo, ¿verdad? Nunca usarían el nombre de su mamá para decir una grosería, pero se utiliza el nombre de Cristo para eso. Y a Cristo le maldijeron, y no con maldiciones ligeras, con saña, con envidia, con todo un corazón perverso, ¿verdad? Con todo el aborrecimiento de Satanás sobre él, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor delante de groserías y maldiciones y humillaciones, ¿verdad? De dirigentes religiosos llenos de orgullo? Dice que no respondió, que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Cuando Cristo podía ver hasta las intenciones, puede ver las intenciones más profundas del corazón. Y él pudiera haber respondido, y si pudiera haber hecho una maldición legítima, ¿verdad? No por solamente en respuesta, sino porque él lo podía hacer porque él era Dios, y no lo hizo. Versículo 23 dice, cuando padecía, no amenazaba. ¿Y sabes cómo padeció Jesús? Jesús no padeció no más que le dio flu, ¿verdad? No padeció porque le hicieron una injusticia en su familia y todos sus hermanos le dejaron de hablar, ¿verdad? O en su trabajo, o que le rayaron el coche. Como no, vengo bien agüitado, me rayaron el coche, ¿verdad? Nada que ver. Hasta le dieron una golpiza, ¿verdad? Sus padecimientos de Cristo superan cualquier padecimiento, mi hermano. Y sabes que nosotros solo leemos lo que está en nuestra cultura, pero esta era otra cultura. Y lo peor de esa cultura, así, de esa manera horrible, fue como él padeció. Imagínate, en primer lugar, totalmente injusto, un hombre que se la pasó haciendo el bien, bendiciendo, sanando, hablando de parte de Dios, lo arrestan en un movimiento político y lo arrestan injustamente. Lo escupieron hasta que se cansaron. Lo hirieron con las palabras más hirientes y sucias que existieron. Dice la palabra que cuando lo agarraron le arrancaron las barbas. Imagínate, le taparon los ojos
Y luego le pusieron ese costal en la cabeza y lo golpeaban y se burlaban de él. Y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Y Jesucristo sabía quién exactamente lo estaba golpeando, pero se cayó la boca. Su cuero cabelludo fue perforado con espinas. Choques eléctricos sentía en su cabeza. Imagínate el peso de 600 soldados juntos humillándolo, burlándose de él y en mala onda. Su cuerpo lacerado con látigos de hueso al final, afilado, y pedazos de metal que forman hematomas y que después rasgan su piel. Muchas veces los criminales morían así, morían ahí. No solamente eso, desnudo lo hicieron cargar su cruz, porque en todas las películas lo ves con una toallita, pero los hacían caminar desnudos para que todavía recibieran más vergüenza y humillación. Y al final lo clavaron en una cruz, desnudo. Perforaron sus manos, perforaron sus pies, y para cerrar con broche de oro, sus enemigos estaban ahí enfrente cantando victoria sobre él, regodeándose, desafiándolo. Bájate de la cruz si te crees que eres Dios. ¿Y sabes qué? Siendo el dueño y creador de todas las cosas, él bien pudo haber amenazado, pudo haber maldecido, y legítimamente, porque él es el rey. En ese mismo instante se pudo haber bajado y haberlos lanzado al infierno con una sola palabra. Obviamente que al final los enemigos de Cristo van a terminar ahí, pero sin embargo él vivió sometiéndose a su Padre, sometiéndose a los demás. No respondió. ¿Qué hizo? Nos dejó ejemplo. ¿Y qué hizo? Versículo 23c: encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué le dijeron, verdad? Si eres el Cristo, bájate y creeremos en ti. Él pudo haber bajado y arrasado con todos. Pudo haber dicho, ustedes me están haciendo esto, está bien, acaben, chiquitos, pero se la van a ver conmigo. No lo hizo, guardó silencio. ¿Y sabes qué hizo? Lo que nosotros debemos hacer cuando estamos siendo injuriados o lastimados por causa de la verdad: encomendar la causa a Dios. Nosotros ni tenemos autoridad de jueces, porque no somos jueces en este sentido para condenar, ni tampoco sabemos juzgar con justicia, pero Él sí. Y Él, que podía hacer lo que dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Murió perdonando. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros, mi hermano, si estamos en una situación de ese tipo? Romanos 12, 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, porque a veces no es posible, no por ti, sino por la otra persona, estad en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos. Den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, pues medio desquítate y guárdasela para cuando te le toque. ¿Eso dice? Dale de comer. Y no es cachetada con guante blanco, mi hermano, porque no es una ayuda llena de orgullo de que para que veas que yo sí soy bueno. No, es amor de verdad. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué dices? Harás que se avergüence de su conducta. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y algo que me gusta es esto, mi hermano, la Biblia nos da razones. Jesús no sufrió esto por ser masoquista, acuérdate. ¿Sabes por qué Jesús sufrió esto? Porque Él conocía el final. Él conocía la victoria que ganó. Échale una ojeadita a Apocalipsis, mi hermano, pero llega hasta el final. Y hasta el final está hablando de algo eterno. Está hablando de un gozo incalculable, inimaginable, indescriptible, que Cristo ganó al precisamente venir y sufrir por nuestros pecados y ganar y glorificar al Padre. Hebreos 12, ¿qué nos dice? Por tanto, nosotros también, teniendo nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí está: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Puedes leer esa frase conmigo? Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Puedes leerlo otra vez? Para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y esa es una realidad que Cristo sabía. Por eso se gozó aún en medio de la cruz, puesto ese gozo del final, soportó la cruz, ¿verdad? Es algo muy importante. Y Pablo mismo también lo sabía. Mira lo que dice Pablo, lo entendió. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice: porque esta
leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero esta es la clave, mi hermano. ¿Qué dice ahí? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque esa es la clave. Si te la pasas viendo solamente las cosas que se ven y te la pasas siendo solamente influido por lo que lees en el internet y en las redes sociales, no te la vas a acabar cuando llegue la tribulación a ti. Dice aquí, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí es donde tenemos que estar creciendo, mis hermanos, en entender esto. Te invito a eso. Deja de ver a Cristo como un medio para alcanzar tu propósito. Deja de estar viendo la iglesia como, pues es para que me vaya bien a mí, es para que mejore mi vida tan miserable. No es así. Cristo tiene que ser el centro y lo más importante, el centro de tu vida. Y ahora ahí no termina todo. Inciso B, dice aquí, se sacrificó para justificarnos y que nosotros practicáramos la justicia. Checa lo que dice el 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué hizo Jesús? Cargó con pecados ajenos, mi hermano. ¿Cuánto le costó? Todo. Él fue a la cruz a pagar el precio que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Eso le costó nuestra salvación, su muerte. ¿Qué hizo Cristo? Asumió nuestra responsabilidad legal delante de Dios. La paga del pecado es muerte. La condenación eterna es lo que merecen nuestros pecados y Cristo fue a recibirla. Y Dios aceptó su muerte y sufrimiento como pago, ¿verdad? Y lo hizo de manera voluntaria, porque dice aquí, llevó él mismo, ¿verdad? No fue a regañadientes, fue voluntariamente. Dice, no me quitan la vida, yo la pongo. Y soportó la cruz, ¿sabes qué? No solamente en su cuerpo de la manera más terrible. Por primera vez fue separado de su padre. Su padre le abandonó, habiendo estado una eternidad con él. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le mostró el rostro de su ira. Porque ese rostro de ira que nadie puede soportar ni podrá soportar era para nosotros. Porque hemos pecado. Pero ¿sabes qué hizo Jesucristo al ir a la cruz del Calvario? Dios le volteó a él toda la ira que tú y yo merecíamos. Tenemos que entender eso, porque esta es la causa, esta es la razón de peso para poder vivir en tribulación haciendo justicia y no estar, como dice aquí, desanimados. Mira lo que dice Romanos 6, dice así: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa, porque va a decir que debemos estar muertos a los pecados y vivir a la justicia. Versículo 2, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Versículo 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Podemos. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pierda su poder en nuestra nueva vida. Ahí es cuando pierde poder, cuando crucificamos nuestra vieja naturaleza. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cómo es esto? Cuando nos sometemos a la verdad, cuando le damos al Espíritu Santo el control de nuestras vidas. Versículo 7 dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿No te parece maravilloso? Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Jesús resucitó físicamente con un cuerpo diferente, pero resucitó y nosotros vamos para allá. Esa es nuestra esperanza. No vamos a vivir toda la vida en este cuerpo, gracias a Dios. Versículo 10. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse, fíjate, es una actitud y una obediencia de fe. Deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Lo mismo que viene diciendo Pedro. Y por último, versículo 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Cada cuándo? Todos los días.
porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para gloria de Dios. Y subraya eso para ti: el pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Me explico? Sencillamente, mis hermanos, dice aquí, fuimos sanados. Ustedes fueron sanados por su llaga, dice aquí, ¿verdad? Por su llaga o por su herida, por su flagelación, fuimos nosotros sanados. El pago de nuestra sanación fueron las heridas de Cristo. Y no habla de una sanidad física, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir teniendo flujo y nos vamos a seguir enfermando, ¿verdad? Y aunque, por ejemplo, el Señor resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a morir. No es en este cuerpo. Todos tendremos que dejar este envase un día en este lugar. Pero cuando te suceda eso, no te apures. No es el final, es el comienzo. Ahora, definitivamente se habla de una sanidad, pero es espiritual. ¿Cuál es esta, mi hermano? Hoy tenemos paz para con Dios. Hoy tenemos reconciliación. Y tenemos una sanidad literal, porque tenemos nueva vida en nosotros. Y cuando se cumplan las promesas, vamos a ser resucitados y glorificados. Y cuando se nos dé un nuevo cuerpo, vamos a vivir eternamente con el Señor. No medio viviendo como en este mundo se vive. Ni el más rico de este mundo vive feliz, mis hermanos. Aquí hay llanto como de lugar, aquí hay dolor, porque existe el pecado. Y nosotros vamos a ser felices completamente y eternamente cuando se nos quite el pecado de nosotros. Y esa debe ser nuestra mayor esperanza. Y tienes que ver todo esto, mi hermano, porque va a llegar en ese momento en cuando ya no habrá llanto ni dolor, porque el pecado ya no va a existir. Y por eso es que este mundo aborrece a Cristo. Y al decir suyos, soy de Cristo, vamos a padecer persecución, ¿verdad? Pero tenemos que caminar fielmente con Él. Por eso yo te pregunto algo, como Moisés: ¿escoges los deleites temporales de este mundo? ¿O escoges que este mundo sea tu enemigo? ¿O escoges que Cristo sea tu enemigo? Esa es tu decisión de fe y confianza. Y termina diciéndonos el versículo 25: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué precioso versículo, mi hermano. O sea, Pedro ha estado hablando de Isaías 53, por ahí ha estado hablando. Aquí nos dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se portó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y me encanta esto, mi hermano. ¿Cuántos de acá somos cristianos? ¿Cuál era nuestra posición antes? Extraviados, vagando de la verdad, de la justicia, engañados, errando. Eso significa esto: seducidos por el mundo sin propósito, como ovejas sin pastor, aborreciendo a otros, siendo aborrecidos, lastimándonos, lastimando a otros. Pero ¿qué nos dice? Que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Y sabes qué implica esta palabra volver? Es donde viene la palabra arrepentimiento. La maldición fue revertida y hoy hemos sido llamados para heredar la bendición, ¿verdad? Implica esta conversión, este regreso al Señor, ¿verdad? El arrepentimiento que hablamos la semana pasada. Dejamos de huir de Dios y ahora dimos media vuelta y estamos regresando al Señor. Dejamos de errar en el blanco, nos hemos apartado del pecado y en fe nos hemos vuelto de regreso a nuestro Señor sobre nuestros pasos. Y ahora le seguimos. Y hoy estamos en un nuevo redil. Hoy estamos en casa, mis hermanos. Y tenemos un pastor. Y ese pastor no soy yo, es Jesucristo. Él nos alimenta, nos guía, nos protege, nos limpia, nos da un lugar en su rebaño. ¿Cómo se ha hablado mucho de las ovejas? ¿Cómo es una oveja? Torpe, fácil de engañar, fácil de ensuciarse, ¿verdad? Puede ser atrapada bien fácil por depredadores porque no tiene capacidades naturales para defenderse. Pero tenemos un pastor y obispo, episcopo, supervisor. Hoy estamos protegidos por Él, por la fe, por la palabra de Dios. Nuestro cuidador, quien toma cuidado de nuestra alma, dice que Él tiene cuidado de nuestra alma para llevarla a la eternidad un día. Y su sufrimiento es nuestro ejemplo. Mira el mensaje del evangelio, mi hermano, porque vivimos en un mundo donde se dice que lo más importante es que seas feliz. Y no es lo más importante no es felicidad, sino es santidad y es justicia. Y Él es nuestro ejemplo, nuestro sustituto. Y no podemos seguir comportándonos como ovejas descarriadas. Tenemos un supervisor, un guardián.
y estamos llamados a seguirlo, porque hemos sido rescatados. Él es nuestra justicia y cada día tenemos que estar haciendo esa decisión. Cerrando, ¿qué sufrimientos estás teniendo hoy, mi hermano? Piensa en eso. ¿Lo que estás sufriendo hoy es por causa de la justicia o por causa de tu injusticia? Si son por causa de tu injusticia y tu incredulidad, ¿por qué no te arrepientes hoy? ¿Por qué no paras de estar llenando ese vaso de injusticia? Porque cuando se derrame no te la vas a acabar. ¿Por qué no paras de sembrar para la carne? Porque aunque parezca que todo está bien, vas a recibir y vas a cosechar horrorosos espinos de carnalidad. ¿Por qué no comienzas a caminar en la verdad? ¿Por qué no recibes libertad? Bien vale la pena, mi hermano, bien vale la pena el precio de ser desconocido por el mundo. Porque ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 16. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por último, dice Mateo 10, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hizo Cristo? Nos dejó ejemplo, mis hermanos. Nos dejó claramente sus pisadas. ¿Y sabes dónde están sus pisadas? Aquí están. En un hermano. Cuando Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo, enfócate en esos hermanos. Y Dios nos llama a servir a nuestro Rey. Donde quiera que Dios te haya puesto, ahí está sirviéndole. Te invito, mi hermano, que tu cristianismo no sea algo de risa. Ya hay mucho de eso. Te invito a que vivas un cristianismo real, en el poder del Espíritu, en libertad. Marcos 4:21. Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encenderá una lámpara y luego la pondrá debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. ¿Cuál es la manera de alumbrar, mi hermano? Sumisión, obediencia, respeto, amor, servicio. Filipenses 14:16. Hagan todo como. Otra vez, ¿pueden leerlo conmigo? Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fuese inútil. Y Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Gracias porque tu palabra es tan clara, tan práctica, Dios, y nos muestra, Señor, hacia dónde tenemos que caminar. Señor, yo te pido que tu palabra haga en nosotros, Padre mío, este cambio, Señor. Que podamos abrir nuestros ojos, Señor, que dejemos de estar centrados en nosotros mismos, Señor, que entendamos de qué se trata el cristianismo, Señor, que dejemos de complicar las cosas, Señor, para justificar nuestras malas acciones, Padre, que simple y sencillamente decidamos caminar en la verdad, Señor, para que tú seas glorificado, Padre, que como dice este texto, Señor, vivamos sin quejas, Señor, al contrario, que estemos dispuestos a amar, a perdonar, a servir, Señor, que dejemos de estar exigiendo nuestros derechos, Padre, y que comencemos, Señor, a sencillamente comenzar a dar lo mucho que ya nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Señor, ayúdanos. Yo te pido por cada persona que ya le has puesto a servir. Te pido que pueda entender cada uno de nosotros acá, Señor, que ya te estamos sirviendo, Señor, en nuestros trabajos, donde vivimos, Señor, y que el tiempo corre y que vamos a ver tu rostro porque tú vienes pronto, Señor. Líbranos de ser hallados infieles, Padre, por favor, porque nos lo has dado todo. Padre mío, que dejemos de vivir, Señor, vidas a medias por estar engañados con las cosas de este mundo. Ayúdanos a entender que nos podrías llamar esta misma noche. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que el tiempo es corto. Ayúdanos a tener vidas cristocéntricas, Padre. Enseñar a nuestros hijos a que estén centrados en ti, no en sí mismos, Señor, porque tampoco ellos son eternos. Quizá podrías llamarlos, no lo sabemos. Señor, nuestra realidad son las cosas eternas, Padre. Y nuestra realidad es que tú vienes por nosotros, Padre, y que aquí estamos de paso. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, líbranos de la hipocresía, Padre. Ayúdanos, Padre, a fijar nuestros ojos en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Queremos hacer esa decisión el día de hoy. Si quieres ponerte de pie y vamos a hacer un cantito, y si quieres hacer esta decisión, díselo a Él.